Conéctate con nosotros, búscanos en Instagram como Radio U Central. Revive tus programas favoritos en nuestro canal de YouTube y visita nuestro sitio web radio.ucentral.cl. Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presenta Café Digital IA Edition, un programa que explora distintos aspectos sobre los cambios, efectos, oportunidades y desafíos que genera la digitalización en el mundo de la educación. Conducen Pamela Riquelme y Camila Herrera. Muy buenos días a todos y todas. Bienvenidos a este nuevo episodio de Café Digital IA Edition, este espacio donde nos reunimos a conversar sobre educación, innovación, tecnología con sabor a inteligencia artificial. Igual que otros días, vamos a saludar, por supuesto, a los controles Francisco Saavedra y David Valenzuela. Hola, ¿cómo están, chiquillos? Con toda la energía. Cami, muy buenos días. Hoy, muy buenos días, Pame, y un saludo ahí a todos y todas quienes nos escuchan hoy. Y tenemos un programa muy interesante porque vamos a conversar sobre seguridad de la información, protección de datos y desafíos que enfrentan las instituciones de educación superior. No, hold your horses. Yo quiero primero presentar a nuestro invitado. Muy bien. Oye, quiero aprovechar de mencionar que nos acompaña. Tenemos el privilegio hoy día de recibir en nuestra casa a Carlos Mazzoglia, quien es fundador de Mindfree, que es la empresa que ya hace 20 años es partner de Moodle, una de las plataformas más utilizadas en aulas virtuales, ¿no? Así que hoy vamos a hablar de este tema que es especialmente relevante para las universidades respecto a la seguridad de la información, la protección de datos, la ciberseguridad y ver qué es lo que ocurre en nuestra vida académica cuando somos estudiantes, cuando somos docentes, cuando somos administrativos y tenemos una perspectiva donde de repente no sabemos qué pasa en los sistemas, pero estamos frente a alguno de estos asuntos. Sí. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás? Buen día, Pam, Cami. También a todos los que nos escuchan en sus casas. Bien, gracias por la invitación. Siempre es un agrado venir a contar y a conversar de las cosas que a uno le apasionan. Sí, muy bien. Lo invitamos porque estuvimos en Moodle Mood en el mes de mayo. Como pasa el tiempo. Sí. Bueno, estuvimos en mayo y vimos una excelente ponencia, muy clarita, muy escala humana, diría yo, de estos temas que nos convocan. Oye, Cami, ¿por qué no partimos con... Hace tiempo no hacemos esto de los chismes en inteligencia. Los tecnochismes. Tecnochismes, ya cambiamos, está bien. Ya vamos a hablar, bueno, ahí de lo que ha estado en las noticias esta última semana sobre lo que pasó con OpenAI. Ahí para contarles un poquito a los radioescuchas si no conocían ahí qué había pasado. Bueno, resulta que OpenAI estaba haciendo... OpenAI, empresa que opera ChatGPT, para ser más específico, estaba haciendo pruebas de seguridad con sus modelos de IA más avanzados en un entorno cerrado y completamente aislado del Internet, que los informáticos llaman un sandbox. El objetivo era ver si la IA podía resolver o no problemas de ciberseguridad. ¿Y qué pasó? Que la IA demostró ser demasiado inteligente. Y para resolver la prueba que le ponían, digamos, el sistema encontró de forma autónoma una falla en el mismo sistema, hackeó su propio aislamiento y se conectó a Internet sin permiso. Es como un niño rebelde. Pero no se quedó ahí. Se metió a los servidores de Hugging Face, otra de las plataformas de IA, que es una bien grande, y atacó los sistemas para robar datos que le sirvieron para ganar la prueba. Igual es chistoso, es como alguien que se roba las respuestas de una prueba. Skynet. Estaba muy divertido. Skynet para los fanáticos. Oye, Carlos, ¿qué te parece? Mira, me genera sentimientos encontrados la situación. Es bueno que la IA sea tan inteligente porque es lo que hoy día todos esperan, que la IA resuelva cada vez más problemas. Claro. Pero queremos que lo haga sin nuestro consentimiento. Y haciendo trampa. Sí, porque finalmente la meta es tráeme una respuesta y la IA cumplió la misión, trajo la respuesta. Exacto, o sea, aquí los expertos aclaran súper como sabiamente que no se volvió mala porque no tiene conciencia, les recordamos. Pero simplemente se obsesionó con la forma algorítmica ahí de cumplir con la meta a toda costa, porque esa fue la orden que se le dio, sin importar las reglas. O sea, les faltó promptear reglas.
Pero igual los sistemas se entrenan con medidas de seguridad, pues entonces. Es que a mí me genera mucho. Yo soy siempre la parte escéptica de todo esto. Mira, a mí me parece que esto puede ser una excelente estrategia publicitaria. There's not such a thing Mira, as bad publicity. yo creo que porque este tema lo pidió hoy día Francisco, que es los controles. Es una mano oculta aquí en el programa. Claro. Y él también me está mirando con ojitos de que él cree lo mismo. Y él es periodista, así que yo creo que vamos, son 2 votos contra. Contra no. Hoy, la publicidad igual media cara porque Hugging Face demandó a OpenAI. Sí, pues demandó OpenAI, sí. ¿Creéis que es O sea, si es que no manejaba ese antecedente tan profundo? Si la demanda efectivamente es real, le salió un poquito caro el marketing. Si es que en realidad es una declaración para aumentar la exposición y que la gente hable, está haciendo una excelente jugada. Yo soy súper escéptica porque presentar una demanda, bueno, no sé. También a veces uno puede pagar multas con tal de recibir beneficios. Bueno, no me manejo tan profundamente en la parte ya más como estrictamente qué es lo que pasó, si se fueron bueno, esto es muy reciente de esta semana, pero a mí me parece que de repente todas estas cuestiones que salgan a la luz no es algo como esto puede salir a la luz también porque es conveniente. Mira, si lo pensáis, hace un par de semanas, mes y medio, la conversa estaba puesta en Anthropic. Sí, con Fable, el modelo que el gobierno de Estados Unidos prohibió. Sí, claro. Y todos los focos se fueron a esa empresa. ¿Qué podía hacer OpenAI? Y ahí concuerdo un poco contigo. ¿No será la contrarrespuesta de OpenAI a todo el boom que tuvo Anthropic hace un mes y medio? Al final somos todos peones. Mira, puede ser. No, bueno, igual yo soy muy escéptica porque al final esta semana estaba leyendo, que lo puse ahí en mi LinkedIn, lo olvidé. Un artículo que leí del Harvard Business Review de la responsabilidad digital corporativa. Entonces, habla de estos temas de que está esta tensión entre obtener más beneficios para la empresa o obtener beneficios para los usuarios, los clientes, los beneficiarios. No, aunque no signifiquen un retorno para la empresa, siempre va a ser un retorno como monetario. Y al final, si tú ves que una empresa demuestra vulnerabilidades, después tejen toda esta historia de que lo vamos a resolver y en realidad estamos con la encíclica y nosotros somos seres humanos y también nos equivocamos, tiene una cosa así media que no sé si voy a creer. Es entretenido. Y sabéis que esa misma dicotomía de dónde me posiciono entre dos extremos pasa con ciberseguridad, que es lo que vamos a hablar enseguidita también. Mira, nuestro invitado haciendo el pase. Haciendo el paso para la pausa. Para la pausa musical. Bueno, nos quedamos con esta primera idea para ir entonces, gracias Carlos, a nuestra primera pausa musical. Entonces vamos con Deep Down de Alok. Get lonely every time I think about the highs. Yeah, mess me around, and now you keep calling, wondering if you can make it right. I told you it's the end for you, and I swear this time we're through. But it's a lie when you call my name. Yeah, ooh, that sounds so right, so right, so right. Deep down, wishing you were mine. Deep down, miss you all the time. Dream about what we could have been if we tried up. But deep down, wishing you were mine, were mine.
En Radio U Central seguimos explorando cómo la digitalización está cambiando la educación en Café Digital y A Edition. Y estamos de vuelta ya en nuestro gran espacio Café Digital y A Edition, y seguimos conversando con Carlos Mazzoglia respecto a seguridad de la información, protección de datos y los desafíos que hoy están enfrentando nuestras instituciones de educación superior, muy especialmente respecto al tema sensible de los datos por la entrada en vigencia de la ley en Chile. Para los que vienen de Latinoamérica, en diciembre entra en vigencia la ley al respecto de la protección de datos. Carlos, una universidad guarda, procesa muchos datos, mucha información personal, también el desempeño de los estudiantes, información que los caracteriza, de dónde estudiaron, su quintil, o sea, en qué nivel socioeconómico se posicionan, también datos de conocimiento, investigación, procesos, etcétera. Entonces, nosotros ya para ponernos serios, porque ya fue chacota, ¿por qué las instituciones de educación superior con estos datos, qué los lleva a exponerse y ser instituciones sensibles y tal vez aquí no es como un banco que te puede robar plata? Mira, la pregunta es interesante porque yo te diría que el foco no es solo educación superior, ¿eh? Con el tema de la ley le pusieron mucho el foco en el usuario es dueño de sus datos, él tiene que saber para qué se usa. Usuario dueño de sus datos, suena bien. Sí, o sea, pero imagínate, tú hoy día vas al supermercado y te piden tu RUT, ¿cierto? Sí. A la farmacia, ¿tú sabes para qué ocupan tu RUT? No, nadie sabe, probablemente ninguno de nosotros en el día a día lo sabe. Y la ley, ¿qué es lo que te dice hoy día? El usuario tiene derechos. Y uno de esos derechos es saber qué información tiene la institución respecto de mí. Información personal, información sensible, que es un poquito más crítica que solo la personal. Información de género, enfermedades, psicológica, un montón de cosas que hoy día hay que proteger un montón porque yo soy dueño de mis datos. Entonces te decía, tengo que saber qué información tiene la institución, para qué la va a usar, por cuánto tiempo la va a usar, con quién la va a compartir. Y además tengo otros derechos. Yo puedo pedir rectificar mi información. ¿Qué pasa si yo me cambio el nombre? Claro. Me cambio el apellido. Eso es muy me cambio el género. Hoy día está un poquito en boga esto. Entonces tengo que tener la posibilidad, o la institución me tiene que dar las facilidades. Claro. Tengo que poder pedir eliminar mis datos. Imagínate en el caso de educación superior, un estudiante entra a pregrado, termina una carrera, termina su relación contractual con la universidad, la ley hoy día lo faculta a decirle a la universidad, yo quiero que borre todos mis datos, porque usted ya no lo necesita para entregarme el servicio. Claro. Bueno, la institución tiene que poder cumplir hoy día, desde el 1 de diciembre. Tiene que poder suprimir o pausar el uso de datos. Y además otras cosas que probablemente en educación hoy día hay algunas cosas un poquito incipientes, y es decisiones automatizadas a partir de los datos. Por ejemplo, te voy a dar el símil de un banco, pero probablemente les va a hacer sentido con cosas que están empezando a hacer las universidades. Los bancos hoy día, para poder aprobarte un crédito, hay robots, IAs, modelos que analizan tu historial y automáticamente te aprueban o te rechazan un crédito hipotecario, por ejemplo, de consumo. Eso esta nueva ley le da el poder al usuario de decir, yo no quiero que mis datos se traten de forma automatizada. Es un problemazo. En una institución de educación, imagínate si tú quieres tener predicción académica. Claro. Y el estudiante te dice, yo no te apruebo que tú automatizadamente trates mis datos. Bueno, eso podría darse también para postulación a trabajo, ¿no? Porque al final, ¿qué pasa si tú dices, no, yo no quiero que mis datos se traten de manera automatizada para el proceso de selección? ¿Tú puedes hacer eso, no? Sí. La ley te faculta, con la ley que entra en diciembre. ¿Quedas fuera de un proceso? Eventualmente, ¿cómo resguardas? Porque al final no hay una relación. Lo que pasa es que hoy día todo pasa por que tú tienes que declarar esta declaración de privacidad, que en hartos sitios hoy día tú te registras y te aparece un pop-up con una declaración y tú la puedes aceptar o no. Si tú no la aceptas, en realidad no puedes usar el servicio. Sí, claro. Entonces, está eso de que eso se llama obtener el consentimiento. Entonces, parte de las reglas de la institución que me va a entregar un servicio es dejar las reglas claritas y que el estudiante diga, yo me siento o no afectado, perjudicado por esa regla del juego que me están tratando. Si a mí las reglas del juego de esa institución no me convencen,
no puedo usar esa institución, no puedo trabajar con ella. Así de estricta es la ley. Ahora, igual hay algunas salvedades. Si el dato que yo pido o lo que yo estoy pidiendo autorizar al usuario es crítico para el servicio que yo ofrezco, puedo solicitarlo. Ahora, también, por ejemplo, yo pensaba en el caso de que tú te vas de una institución de educación superior y pides que te olviden, porque ese es el concepto, ¿no? Que borren todos tus datos. La verdad es que tampoco los pueden borrar todos, tienen que hacer lo que se llama anonimizarlos, ¿no? Anonimizar. Yo te diría que hay ciertas áreas, cierto tipo de, vamos a llamarlo así, industria, donde cae educación, que yo no sé si es del todo factible, porque ¿cómo le reemites certificados? ¿Cómo reemites títulos si no tienes ninguna información del estudiante que te pidió borrar datos? Claro. Entonces esas aclaraciones no están todas hechas. Yo conversé hace un par de semanas atrás con una universidad que estábamos viendo temas de privacidad de datos, y ellos me decían, vamos a tener que mandar la consulta al ministerio, porque nosotros tenemos que poder garantizar una historia para poder reemitir certificados, saber qué personas estudiaron con nosotros, a quiénes titulamos, pero si el estudiante me pide borrar sus datos, se contrapone un poco lo que dice la ley con lo que debemos resguardar y garantizar. Exacto. Oye, y en el caso de los docentes, porque ahí es complejo, pienso yo, que una organización, cuando tiene tanta entrega de servicio a través de terceros, en este caso profesores honorarios, por ejemplo, igual se manejan demasiados datos por los estudiantes de tu grupo. Tú podés manejar, no sé, si así muchos ramos, 100, 200 datos de estudiantes. Y ahí hay algún... Supongo que será como el modelo de prevención del delito, que al final uno lo que hace es capacitar, concientizar, pero ¿cómo te vas a hacer cargo de eso otro? Mira, me voy a salir un poquito de privacidad de datos y vamos a entrar un poquito más de lleno en lo que es seguridad de la información, que Cami dijo, partió así como con el título. Porque yo te diría que privacidad de datos es como un subconjunto o un pequeño traslape que hay con seguridad de la información, que es distinto a ciberseguridad. Hago la acotación porque hay veces que se confunde. ¿Ya? ¿De qué se preocupa la seguridad de la información? De resguardar 3 principios que son claves. Que los datos estén siempre disponibles, la disponibilidad de los datos, o sea, si yo los quiero acceder, que estén ahí. La otra es la confidencialidad, es decir, que solo quienes tienen permiso para ver los datos puedan ver esos datos. Y la tercera es la integridad, es decir, que los datos no se puedan manipular por quienes no los pueden manipular. Por ejemplo, que alguien te altere una nota. No tiene permiso para alterar una nota. Entonces, esa se llama la triada en seguridad de la información. Entonces, hoy día, cuando uno entra en el terreno de seguridad de la información, se tiene que preocupar de primero, qué información tenemos, que ahí me enlazo con tu pregunta. Hoy día una institución de educación superior tiene un montón de datos socioeconómicos, académicos, personales, hasta psicológicos. Claro. Médicos, en algunos casos hay instituciones de educación superior que a veces le hacen algún examen médico. Yo me acuerdo cuando estudié en algún momento me hicieron exámenes preventivos en la misma universidad. Y esa información, ¿cómo la resguardo? ¿Cómo por ejemplo, evito o me preocupo de la confidencialidad? A mí como estudiante no me gustaría que mi perfil psicológico, si la universidad lo tiene, aparezca publicado por ahí. O mi historial médico. Bueno, cuando yo tengo clara la información que tengo, después lo que tengo que hacer es un ejercicio que se llama gestión de riesgo, y es ponerme ingenioso y ver todos los riesgos que puede afectar esta triada respecto a la información que tengo. Y ahí uno en ese ingenio puede decir, a ver, está el riesgo de que la plataforma que guarda esa información me la boten. Cuando hay tipos de ataque que es botar plataforma. Hay tipos de ataque que afectan la confidencialidad, te robaron los datos y los tienen publicados o te están extorsionando para no publicarlos. Que hay un montón de tipos de ataque de ese tipo. O integridad. No sé, un estudiante logró meterse a la plataforma X y pudo manipular sus calificaciones. Ay, sí, eso de repente sucede. Porque los estudiantes que saben a veces más que las organizaciones y se juntan. Entonces, puede pasar. Uno se pone ingenioso y aparecen un montón de riesgos. Y después lo que uno tiene que hacer, y esto no es solo un tema tecnológico, es cómo me hago cargo de esos riesgos. Y ahí hay 4 posibles acciones que uno puede tomar respecto a los riesgos. Uno es que el riesgo no se produzca, es decir, a ver, te voy a inventar. Estos días nosotros hemos estado bien preocupados en Mindfree de la seguridad de los plugins que se instalan en Moodle.
Ay, sí, lo sé. Yo también lo sé. ¿Por qué? Porque uno de los riesgos que identificamos era que la plataforma se vuelva vulnerable o tenga más superficie de ataque producto de plugins que los aporta a la comunidad y que nadie los ha auditado. Entonces nosotros tomamos esa banderita y dijimos... Vamos a explicar lo que es plugins. Sí, es una funcionalidad complementaria a las características que trae por defecto o de manera predeterminada una plataforma. ¿Ya? Una extensión. Una extensión. Entonces, cuando hay plataformas que eso lo puede donar la comunidad, que es el conjunto de personas que usan una plataforma, Claro. está la buena intención de decir, mira, yo hice un trabajo, lo pongo a disposición de todo, Exacto. pero por detrás no hay un proceso muy formal de decir, ya, pero esto es seguro, etcétera. Bueno. Entonces hemos tomado esa banderita. ¿Y por qué tomamos esa banderita? Porque Moodle puede ser muy seguro, pero podemos abrir un enorme problema de seguridad si esos plugins los instalamos y no sabemos qué es lo que hacen por detrás. Exacto. O si el plugin no te permite cumplir con la privacidad. Porque a fin de año, Por la ley, claro. claro, sería el ideal, el mundo ideal es que tú sepas en todos los sistemas, pero lo vamos a enfocar un poquito más a Moodle, si todo lo que tengo me permite cumplir. Cuando un estudiante me pida borrar sus datos, todas estas extensiones o complementos de Moodle también lo van a modificar o los van a borrar. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, en fin, Claro, muy esto sensible. uno hace un catastro o puede evaluar. ¿Por qué? Porque las multas de la ley de protección de datos son terribles, $1,500,000 por Sí. cada vez que incumplan. En realidad es hasta $1,500,000. Increíble. Sí. Yo creo que, bueno, eso es plata, pero también que uno no pierde datos, pierde plata o pierde ¿qué? Pierde confianza. ¿Qué pierden las universidades? ¿Qué pierden primero? Lo primero que pierde es reputación. Evidentemente, Sí, totalmente. confianza. O sea, los usuarios, aquí hay un concepto que son las partes involucradas, los stakeholders. Los stakeholders, claro. Entonces ellos te dicen, mira, un estudiante, un profesor te dice, yo, institución de educación superior, te confío un montón de datos míos. Y yo creía que tú los resguardabas, que esos datos no los iba a acceder nadie, que nadie los modificaba. Entonces lo primero es que tú no cumples con ese contrato tácito que tú le ofreciste a todas tus partes involucradas. Entonces pierdes confianza, pierdes credibilidad. Dependiendo del tipo de incidencia, puedes perder plata. Hoy día hay otra ley que probablemente no fue muy conversada, que es la Ley Marco de Ciberseguridad, que se promulgó el año pasado. ¿Por qué no se conversó tanto? Porque esa fue una ley, yo te diría, tanto más estricta que la Ley de Protección de Datos para un grupito más chico de empresas, que son las empresas que entregan servicios críticos al Estado. No sé, salud, sí. Empresas de electricidad, servicios básicos, donde si ahí hay un problema, el Estado puede medio tambalear. Imagínate, vulneran un software de los que ocupan los sistemas de salud, los hospitales. Claro. Claro, o sea, es que al final lo que empieza a suceder en la sociedad en su conjunto, te estoy hablando gobiernos, instituciones, empresas, etcétera, es que somos unos ecosistemas digitales. Hoy día uno no se puede concebir en lo presencial únicamente, entonces estos temas que no tenían un gobierno en lo digital de manera disruptiva, creo yo, empiezan a requerir regulación, lo que no necesariamente significa que las prácticas puedan instalarse a escala. Sí, yo te diría que las últimas leyes que llegaron entraron un poquito a ordenar cosas que antes se esperaba que las empresas o las instituciones hicieran por sí solas, no había cómo forzarlas, y hoy día dijeron, bueno, mediante ley. De hecho, el tema de la Ley Marco de Ciberseguridad, una de las cosas a las que empujaba era que todas las instituciones idealmente podían tener incluso una certificación de seguridad, la ISO 27001, que es una ISO que se preocupa de tener un sistema de gestión para la seguridad de la información. Es un poco lo que apunta la Ley Marco de Ciberseguridad. Y así como está la ley que tú mencionaste hace un ratito de... ¿La de protección de datos personales? No, la de... para evitar fraudes y cosas por el estilo. Ah, se me fue. A mí también se me fue. Bueno, lo que está apuntando la ley de privacidad de datos también es hacerse cargo y tener un sistema de gestión. De hecho, con esa ley tú podrías llegar a certificarte en protección de datos. Y ahí aparece otro rol que es el delegado de protección. Sí, el DPO, que sí le hemos hablado en el programa. Pero que no es obligatorio, pero si tú te quieres certificar lo tienes que tener. Claro. Y ahí, bueno, ahí afirmarme, bueno, de lo que estabas hablando al respecto de las legislaciones que están y que vienen. ¿Cuál es la diferencia entre cumplir formalmente con lo que hay que hacer en vez de tomarse en serio realmente la seguridad? Mira, yo te diría que por mucho tiempo se creyó que
agregando tecnología, yo ya era seguro. Ah, sí. Un firewall, el de última generación, última marca. Ya, pero eso en los tiempos de McAfee, así. Claro, solo el antivirus. En realidad, la seguridad se construye en capas. Exacto. La primera gran capa somos las personas. Sí. Si Súper de acuerdo. nosotros no tenemos el chip de que tenemos que operar de forma segura, y aquí me refiero a ver cosas súper del día a día, no tener la misma clave para todos los sistemas. Por ejemplo. Yo a veces pienso, una persona, porque, a ver, a la gente probablemente le cuesta o le hace un poco de ruido de por qué. Yo digo, a ver, ¿tú tendrías una sola llave para todas las chapas de tu casa? ¿No? O sea, alguien podría decir que cómodo, tengo una sola llave. El asunto es que si esa llave se te pierde, Claro. la persona que la encuentre tiene acceso a poder entrar por cualquier puerta a tu casa. Es lo mismo que pasa si tú tienes una clave para todo. Claro. Gente que dice, no, clave, la fecha de mi cumpleaños, el nombre de mi mascota. Hoy día, lo primero que tú tienes que resguardar son las credenciales para entrar en los sistemas. Eso es lo primero. Un atacante lo primero que hoy día trata de explotar son a las personas, no tanto a la tecnología. De ahí vienen los phishing, que son estos correos fraudulentos que te llegan. Claro. Entonces, esta primera capa es enseñémosles a la gente a reconocer algunos tipos de ataque y creémosle conciencia de que se tienen que cuidar ellos mismos. A partir de pequeñas cosas. Ocupe idealmente claves distintas, no la comparta. A mi mamá todavía le pasa a mi hermana su clave única. Y por WhatsApp. WhatsApp. Entonces son esas pequeñas cosas de decir, mira, ahí hay riesgo. La ¿Y gente, los software de administrador de clave? o sea, sí, pues de hecho para allá va el mundo. Yo me aprendo una clave difícil y ese software me da acceso a todo el resto de mis claves que son aleatorias y yo no me las tengo que aprender. A mí esto está para ponerlo en las redes sociales. Mañana. Son software que no son tan caros. Te resuelven el problema de que estábamos hablando de las contraseñas. El asunto es que cuánta gente conoce que eso existe. Claro. A nivel empresarial sí, a nivel de educación superior un poquito menos. Y la gente de a pie en su día a día no sabe que eso existe. De hecho, ahora se viene un desafío, clave única. Supieron que apareció el doble factor. Claro, Doble parte. Claro, el doble factor justamente es, a ver, ¿cómo atacamos el tema de la gente que ocupa como clave su fecha de cumpleaños? Con doble factor. Un doble factor. El doble factor, de hecho, tiene una lógica. En realidad, los múltiples factores, algo que yo sé, algo que yo tengo y algo que yo soy. Sí. Entonces, aquí le agregaron un factor, es algo que yo tengo. Claro, esto es para explicarlo en chileno. Se refiere a tener un celular con un bueno, sí, en este caso el doble código. factor, para el caso concreto de clave única, el doble factor se consideró como instalar una pequeña aplicación que te genera un código que cambia en un periodo muy corto de tiempo. Es lo que se ocupa muy comúnmente en las transferencias bancarias. Igual yo creo que es buena idea. El Digipass o cosas por el estilo. El Digipass, hace rato que ya no ocupo el Digipass. Pero como concepto sigue existiendo. Digo, el objeto Digipass, porque ahora el Digipass ya está en el cielo, pues ya no está claro. Todo en el celular. Pero eso nos da para otro tema, para otro día que te podemos invitar, Carlos. Que nos vaya volando el tiempo. Sí, bueno, y recordarle ahí a nuestros oyentes que todo lo mencionado hoy va a estar disponible en nuestras redes sociales, en Instagram, @Café Digital Ucentral, y en LinkedIn, Café Digital, Centro de Aprendizaje y Formación para la Educación Digital UCED. Nos quedamos con esta idea para irnos a la segunda parte de hoy. Sí, a nuestra segunda pausa musical. Esto es Young Turks de Rod Stewart. ¿Te gusta, Rod? En Radio U Central seguimos explorando cómo la digitalización está cambiando la educación en Café Digital y A Edition. Y ya estamos de vuelta en la parte final de nuestro programa Café Digital IA Edition, aquí con Pame y Carlos Mazzaglia, que amablemente nos acompaña hoy día. Se nos pasa volando el tiempo en este programa, todas las veces. Así que bueno, contarles que hemos estado hablando ahí de seguridad de la información, protección de datos, riesgos institucionales, pero me gustaría hablar de cultura, porque ahí Carlos en la sección anterior dijo algo súper importante. La seguridad la primera capa son los usuarios, nosotros mismos. Así que hablar de cultura, y muchas veces se piensa que
todo lo que tenga que ver como con privacidad o seguridad de datos siempre es para el área de sistema, el área tecnológica, siempre están como a cargo de eso. Pero en la práctica, ahí como conversábamos con Carlos, esto se da en todo, estudiantes, docentes, funcionarios, todos tomamos decisiones al respecto de los datos, mandamos archivos, contraseñas, descargamos documentos, etcétera, y trabajamos con distintos ecosistemas también. Entonces, ¿cómo, Carlos, preguntarte cómo construimos una cultura de seguridad que involucre a toda la comunidad universitaria, en nuestro caso? Mira, a mí me parece que concientización es la palabra clave. Mira, yo este concepto, y lo empezamos a implementar en Mindfree a raíz de la certificación ISO 27001 que nosotros tenemos desde hace un tiempo atrás, de la prevencionista de riesgos que va a trabajar con nosotros. Nos hacía meternos a cursos de todo, cursos de manejo de extintores, cursos de qué hacer cuando hay un terremoto, cuál es el lugar seguro. Y si uno lo mira un poquito en perspectiva, es prepararnos para cosas que podrían suceder. Que podrían suceder, exacto. Más en este país. Claro. Entonces, en términos de seguridad de la información, también es concientizar. Por ejemplo, algo que es súper práctico es cómo le enseño a la gente, a mi comunidad, en sus distintos roles, por ejemplo, a reconocer un correo fraudulento. Hay ciertos tips, un correo fraudulento tiene ciertas claves de cómo reconocerlo. El sentido de urgencia, de que vas a perder algo. La forma en que está escrito. A pesar de que justamente con temas de IA cada vez parecen más reales, pero siempre tienen los mismos elementos. Sí. La urgencia y que si tú no haces algo en ese tiempo, vas a perder algo. Exacto. O vas a dejar de ganar algo. Ya bueno, ¿cómo reconocerlo? Porque finalmente la seguridad es tan fuerte como el eslabón más débil de nuestra comunidad. Eso es lo que buscan los atacantes. Por eso hacen campañas masivas de phishing, etcétera. Entonces lo primero es concientización a todo nivel y para un montón de tipos de temas. Lo otro es buenas prácticas de, por ejemplo, lo que conversábamos antes de la pausa musical. ¿Cómo gestiono mis contraseñas? La vida, no solo las del trabajo. Las del trabajo, claro, etcétera. Yo te diría ese es el segundo punto. El tercero es tener conciencia de que yo las veo a ustedes con computadores. ¿El director de informática sabe lo que ustedes tienen instalado en los computadores? Te lo pregunto porque esos computadores están instalados en la red, o sea, están conectados a la red de la universidad. Claro. ¿Qué pasa si un usuario ocupa un software que no quiso pagar la licencia, se descargó el software de una forma no legal y el software trae un virus? Claro. Y producto de ese software que uno inocentemente lo descargó, terminamos abriendo una puerta a la red de la universidad. Entonces, otra cosa que tiene que ver un poquito con la capa de los usuarios es tu entorno de trabajo, que sea seguro. Entonces ya hablamos de tres cosas. ¿Cómo yo reconozco riesgos? Phishing, por ejemplo, correo fraudulento. ¿Cómo gestiono de forma segura los accesos a los sistemas a los que puedo entrar? Porque hay otro tipo de ataques que los delincuentes buscan hacerse de tus sesiones abiertas, cosas que hacen. Por eso es importante el tema de las claves aleatorias, etcétera, y que uno no instale tanta basura en el navegador, bloqueadores de publicidad, etcétera. Y lo otro es un entorno de trabajo, el computador que ocupo en el día a día, que sea seguro. Y ahí está lo importante de aplicar las actualizaciones, y ese es un tema, la gente no tiene conciencia de la importancia de instalar las actualizaciones de los software que ocupamos, del sistema operativo, del navegador. Antiguamente conocidos como parches. Parches de seguridad. El celular, hoy día nuestra vida está en el celular. Yo quería preguntar, porque estás hablando de los equipos, bueno, notebook o estacionarios, pero ¿y los celulares, los tablets? Porque más peligroso porque esto, a ver, el computador probablemente buena parte del impacto tiene que ver con tu trabajo, con la red, etcétera. El tema es que el celular trasciende o sobrepasa esas barreras y pasa a temas más personales de tu vida. Yo aquí tengo las aplicaciones del banco, tengo fotos, tengo mi vida registrada en el teléfono. Entonces yo a veces me hago el ejercicio mental y digo, si me robaran el celular, supongamos no un tema de seguridad de que me lo hackeen, sino si me lo roban, me voy a algo mucho más del día a día. ¿Qué pasa? ¿Qué pierdo? ¿A qué tiene acceso un atacante por el hecho de tener mi teléfono? Bueno, mucha gente no le pone clave al chip del teléfono, claro, que es básico para que no se roben tus datos si te roban el teléfono, claro, y que no lo puedan instalar en otro, entonces, otro equipo. Hay un montón de buenas prácticas de coloquémosle contraseña al propio teléfono. Hoy día, por ejemplo, yo tengo iPhone. En los iPhone tú puedes colocar claves o
o barreras de entrada a las aplicaciones para que con reconocimiento facial se puedan entrar a ciertas aplicaciones. Yo ocupo la huella y es terrible porque a cada rato todas mis Claro. aplicaciones tienen huella. Pero piénsalo así, yo sé que a veces es un poquito molesto para uno, pero yo lo pienso en el sentido de, se lo quiero hacer molesto a un potencial ladrón que Exacto. se quede con mi teléfono. Si eso a mí me incomoda un poquito, ok, es un efecto colateral de dormir tranquilo en el caso de que mi teléfono me lo robe. Exacto. Entonces, para mí el tema de construir cultura de seguridad es atacar varios de esos lados y que la gente tome conciencia de que hoy día no es tan inocuo, tan trivial de que si me roban el teléfono no pasa nada. De hecho, hoy día los atacantes te pegan el manotazo en el auto cuando vas hablando y lo que tratan de hacer es que el teléfono no se bloquee. Claro. Entonces, Por eso te lo roban cuando lo estás usando. Claro. Sí, yo quiero mencionar a mi profesor de seguridad de celulares, mi marido. Él me dice, ¿configuraste la configuración contra robos? Que esto de que te lo tiran Ujú. en la calle y se bloquea. Él me dice, ¿pusiste clave para el chip? Y yo... no Se lo he hecho todavía. ¿Se puede poner clave al chip? No. Sí. Y son cosas sencillas, pero fíjate, yo creo que igual las compañías deberían entregarte esos tips, más que, bueno, en realidad esto es un tema de software más que nada, ¿no? Sí, es un tema de, a ver, ¿cómo lo hago masivo? ¿Cómo lo hago con, no sé, la abuelita que tiene 70, bueno, ya con 70 años hoy día ya no son abuelitas. No, pues. Pero la abuelita, la persona que no tiene una formación digital, que no son nativos. Deberían hacerlo cuando tú, porque estas abuelitas van a buscar va el nieto, alguien de la familia Claro. a buscártelo a la pero mira, ni siquiera una abuelita, sí. Uno vive en el mundo digital, bueno, nosotros tres, por lo menos, o la gente que trabaja en oficina en alguna medida, pero hay mucha gente que está fuera del ámbito digital. Por ejemplo, que podéis trabajar, no sé, en algo de terapias alternativas, en una feria, en una comunidad, y tú eres un ciudadano digital. ¿Y cómo accedes a esa información? Porque yo entiendo, cuando tú, por ejemplo, instalas algo en un teléfono o empiezas a ocupar un teléfono, se autoinstalan tantas cosas, son Ujú. tantos pasos, y es tanta la información que al final, ¿qué hace la gente? Aprieta el botón siguiente. Sí, siguiente. Sí. Pero hay cosas que son sumamente importantes, como tener tus configuraciones de seguridad, y ahí yo siento que nadie te ayuda. Mira, nadie te dice que los teléfonos pueden tener antivirus, igual que un computador. Nadie te dice que... Volvé McAfee. Nadie te dice que puedes bloquear cosas que son críticas. Por ejemplo, el tema de la famosa gente que le roban los WhatsApp y después piden plata. Plata, por contacto. claro. El WhatsApp hoy día se puede asegurar para que eso no te pase. Exactamente. Hay configuración. El tema es que eso nadie te lo... A ver, no hay un lugar donde te lo difundan y todos sepan. Te llega un mensaje de WhatsApp, Claro. es que te llegan miles de Claro. mensajes además Claro. del mismo WhatsApp. Entonces yo creo que también hay parte de responsabilidad de los que somos más digitales, de Sí. tratar de apoyar a nuestro círculo, a nuestra red. Por ejemplo, yo reto a mi hermana cuando veo que le instala cualquier cuestión al celular de mi mamá. Agarro el celular de mi mamá y 3/4 de las aplicaciones son basura y voy, le limpio el teléfono. Voy a su casa y digo, mamá, a ver, vamos a ver tu computador, actualizarlo. Porque yo sé que ella por sí sola no lo va a saber. Sí. En algún momento me dice, sí, pero es que... ¿Y si lo echo a perder? Y digo, ya, pero ¿sabéis qué, mamá? Nos sale más barato arreglarlo que Sí, se metan a tu eso es verdad. computador. Ya por último tenía un hijo informático. Podemos hacer algo por ahí. Pero... Buen punto. Podemos hacer algo, un poquito. Sí, Sí. sí. Oye, Carlos, porque mira, tú nos has dado unos tips. Nunca habíamos caído en esto, así como del ciudadano que va por la calle. Pero estás bien, pues, sí. Si tú tuvieras que dejarnos unos reels para mañana en nuestras redes sociales, a escala humana, para personas que no están en este tema como apasionados como nosotros con los chismes de la inteligencia artificial. Menciónanos un software, una práctica. Esto no está preparado. Así Sí. que tú te puedes tomar tu tiempo para pensar. Nosotros con la Cami podemos rellenar. Mira, menciónanos un software, estas prácticas como en resumen para el celular, para tu diario vivir, para tu notebook. ¿Qué se te ocurre a ti? Digamos 3 cosas, no sé, que sean como tips para que tú asegures tu integridad en este ámbito. Yo creo que voy a hacer la campaña y voy a levantar una bandera de lucha por contraseñas seguras. Me encanta. Porque hoy día, si bien hay software pagados para gestionar contraseñas, a ver, solo un recuerdo que implica gestionar contraseñas. Yo me aprendo una clave
y esa clave me da acceso a un montón de claves que son seguras aleatorias. Una clave segura es una clave que yo no me puedo aprender porque no hay forma de que no está basada en el diccionario, no es una palabra. No existe, claro. Hay software que son gratuitos. Hay uno, por ejemplo, que se llama Bitwarden, que se puede instalar en el computador con Windows. El que tiene Mac se puede instalar en Mac. El que tiene un teléfono con Android se puede instalar en Android. Y la misma aplicación me da acceso a todas mis contraseñas en todos los lugares donde yo necesito accederlas. Esa va a ser mi campaña, mi bandera. ¿Una billetera? Es como una billetera digital Contraseña. donde yo registro, como agregar tarjetitas. Yo voy a agregar, mira, esta es la URL, la dirección de la página, este es mi nombre de usuario, esta es mi clave. Claro. Y la clave te ayuda a generarla, tiene un botoncito, generar clave aleatoria. Y tú le aprietas el botón y te la genera. ¿Y cuál es la diferencia con el gestor de contraseñas de Google, por ejemplo? Es muy similar, lo que pasa es que el gestor de contraseñas de Google O de Samsung. es una herramienta primero que viene integrada. La gente, yo te mencioné una que la gente probablemente nunca la había escuchado. Bitwarden. Entonces cuando uno ocupa Google te dice, mira, yo ya te entrego algo que te podría servir. Claro. El tema de por qué yo no la promuevo mucho, no tienen auspiciadores Google, ¿cierto? Para que me vengan a retar después. No, para nada. No. No, auspicia la Universidad Central de Chile. No, ¿por qué? Porque hay algunos tipos de ataques que se han robado las billeteras porque esa vive dentro del navegador. Claro. Entonces hay algunos tipos de ataques que cuando el usuario está navegando, el software que te inyectaron tuvo acceso a todo, entonces tus contraseñas, aunque estén en la billetera, se filtraron. Descartado entonces. Claro, entonces yo te diría, a ver, si es la única que tiene, es mejor a no tener nada y que la clave sea el nombre de mi mascota. Obvio. Pero si vamos a dejar una semilla en este programa, Eso. va a ser un gestor de contraseñas distinto al de navegador, y como no queremos que tengan que invertir dinerito en esto, Bitwarden es una buena alternativa para que puedan entrar y no dejarme solo en esta lucha por contraseñas seguras. Yo te diría que eso es el gran problema hoy día de buena parte de las plataformas. Los atacantes entran por ahí. Cuando te mandan este correo fraudulento, normalmente el correo tiene un enlace, y ese enlace te lleva a una página que simula, no sé, Correos de Chile, cualquier cosa, para que tú coloques ahí tus credenciales. Algo que parece confiable, Algo que parece, pero no lo es. Y buscan quedarse con tus claves. Entonces, y hay otro tipo de ataques que dicen, ya ver, la gente en distintas partes del mundo ocupa claves que son fáciles de adivinar, y estos se llaman ataques como de diccionario. Tienen un listado de potenciales claves y empiezan a probar. Y eso te demoras nada, porque lo haces automatizado. La capacidad de cómputo hoy día es tan grande que hoy día esas contraseñas se pueden romper en segundos, cuando están basadas en palabras conocidas. Eso se llaman ataques basados en diccionarios. Entonces, ¿cómo yo le coloco piedras en el camino a un potencial atacante? Claves que no sean de diccionario. Que no sean ni palabras, ni siquiera. Son string aleatorios. String me refiero a combinaciones de letras, números y caracteres. PSW Claro, punto slash. Claro. Sí. Entonces, la gente dice, pero es que yo no me puedo aprender claves de ese tipo para todos los sistemas. No, es aprende una. Que es la de tu billetera digital de contraseña. Sistemas que te dan acceso a todas las otras credenciales donde las claves tienen estas características. Esa es mi bandera. Ese es el mensaje. No te voy a dar. Fantástico. Te doy una. Nos vamos felices. Sí. Oye, muchas gracias, Carlos, por acompañarnos hoy día. Se nos pasó volando como siempre. Pero hoy más nos hubiera gustado poder profundizar en otros temas, pero bueno, así es la vida en vivo. No olviden que estos recursos, estas plataformas, estos tips y estas buenas prácticas que hemos revisado van a estar disponibles en nuestro Instagram @cafedigital y en LinkedIn Café Digital, Centro de Aprendizaje y Formación para la Educación Digital de la Universidad Central de Chile. Nuevamente, gracias, Carlos. Sí. Estamos muy felices que nos hayas acompañado. Ojalá podamos llamarte nuevamente. Sí, estaba muy entretenida la conversa. Súper buena. Podría haber parecido que era algo técnico, pero terminamos en algo súper cotidiano, Muy de bien. cuidado más bien personal, Eso. más que institucional hoy día, ¿no? Sí, no, creo que siempre es un agrado poder hablar. Yo creo que se lo dije al comienzo, de cosas que te apasionan y cosas que son, o temas que no se hablan en el día a día. Sí. Para la gente que normalmente no es técnica, que como tú dices, son conversaciones de la vida, pero enfocadas en seguridad, cosas que nos pueden afectar y que si de algo pueden quedarse de este programa, hay cosas que tenemos que resguardar que hoy día probablemente no tenemos idea que Partamos por casa. Partamos por casa. Gracias, Carlos. Entonces, Muchísimas gracias. a mí un agrado compartir este programa contigo. Muchas gracias, Pablo, muchas gracias, Carlos, y a todos quienes nos escuchan hoy día en Café Digital y a Edition. Así que nos vamos y nos despedimos con Matoma y Becky Hill. Esto es Radio U Central presentó
Café Digital IA Edition. Un programa que explora distintos aspectos sobre los cambios, efectos, oportunidades y desafíos que genera la digitalización en el mundo de la educación, con la conducción de Pamela Riquelme y Camila Herrera. Lose yourself